Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a repasar un poquitito y dar un poquito más de contenido de la unidad 5. Lo que habíamos visto en la unidad 5 era toda la parte exógena, es decir, lo que se da en la superficie o en los primeros metros de la superficie del ciclo de las rocas. En la unidad 4 vimos todo lo que se da en el interior de la corteza y el manto, que son las rocas ígneas y las metamórficas. En el ciclo exógeno lo que tenemos es básicamente la destrucción de rocas previas, que pueden ser ígneas, metamórficas u otras sedimentarias, el transporte de ese material que llamamos sedimento, y luego la litificación, que es convertir ese sedimento en rocas. Esas rocas sedimentarias se pueden convertir en rocas metamórficas o bien se pueden desgastar y convertirse de vuelta en sedimento. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos que para tener un ciclo exógeno necesitamos algunas cosas. Una es una atmósfera, porque sin una atmósfera no vamos a tener ciclo sedimentario, y en lo posible también una hidrósfera. El agua, la verdad es que es el mecanismo erosivo más importante en la Tierra y en otros planetas, aunque el agua no es muy frecuente, el agua líquida no es muy frecuente en el sistema solar. Y la otra condición que necesitamos es zonas altas y zonas bajas. Esas zonas altas nos van a generar el relieve necesario que se va a ir desgastando a medida que progresa esta etapa del ciclo geológico, del ciclo sedimentario que se llama erosión. En realidad son dos partes, nosotros en esta materia no la vamos a dividir, una que se llama meteorización y la otra erosión. Le podemos llamar erosión simplemente. La erosión puede ser de dos tipos: física, que es básicamente la ruptura de las rocas, ya sea por dilatación, de frío a calor, de calor a frío, o por intrusión de agua y luego congelamiento. Esos dos procesos generan la destrucción de las rocas. El otro proceso es la meteorización química, que se da principalmente por disolución de los materiales. También puede haber procesos químicos como la oxidación, la carbonatación o todos procesos que hacen reacciones químicas sobre los minerales de las rocas. Después tenemos, por supuesto, una meteorización que puede ser físico-química producida por los seres vivos. Principalmente lo que son las raíces de árboles, líquenes, incluso el ser humano o los animales producen cierta meteorización biológica al caminar o romper las rocas. Entonces, bien, la erosión es algo que podemos ver en tiempo real. Por ejemplo, acá tenemos una especie de acantilado, sierra, colina más que sierra, donde podemos ver que ha sido erosionada por un efecto de la lluvia y la gravedad, ¿no? Entonces, bien, ese material que se erosiona, todo lo que no está acá, lo que se fue, lo podemos dividir en varios tipos, lo que llamamos carga. Ese material se puede ir con el agua, puede caer simplemente y quedarse, por ejemplo, acá lo vemos que se cayó y quedó en el pie de este pequeño relieve. Puede irse con el agua, puede irse con el viento también. Después vamos a ver que los glaciares son otro mecanismo de movimiento de sedimento. Ese material puede estar en distintas formas. Si es muy pesado, se va a mover generalmente en el lecho. En este caso estamos hablando de un río, pero también aplica a mares, lagos o cualquier cuerpo acuoso. Lo más pesado, lo más grande, se va a mover en el lecho del río, ya sea por arrastre o por saltación, es decir, que va saltando con las corrientes. Lo más liviano, que después vamos a ver que tienen un nombre, ¿no? Lo que son limos y arcillas, en el caso más bajo se corresponde a arenas y gravas. Lo que son limos y arcillas están en suspensión, flotan en el líquido. También en el viento se mueven en suspensión. Eso es lo que le da el color generalmente a los cuerpos acuosos, ¿no? Ya sea si vemos un río como el Paraná, el Uruguay, los ríos, no hablo tanto de los contaminados como el Reconquista o el Riachuelo, pero todos los ríos que son de llanura que vemos en la Mesopotamia y Pampa, son ríos turbios porque tienen mucho sedimento en suspensión. Em, por otro lado, tenemos
que acá aparece representado con menos y más, los que son elementos solubles en agua. Esos elementos solubles son principalmente sales, por ejemplo, el sodio y el cloro, el yodo, el hierro, el sulfato, un montón de sales que van a estar en solución en el agua. Piensen en un vaso con sal, uno revuelve la sal y esa sal no queda en suspensión, sino que se disuelve en el agua. Esa carga en suspensión en el mar, por ejemplo, es lo que le da el gusto salado al agua, o bien el yodo que tiene, que es ese color marroncito más claro que tiene el agua del mar. En el viento es muy parecido, lo que no hay es una carga en solución, porque el viento no tiene la capacidad, el viento, mejor dicho, el aire no tiene la capacidad de disolver tantas sales, pero sí tiene material en suspensión, que eso es lo que vamos a ver más que nada como tormentas de polvo y arena, y carga de lecho, más que nada de lecho de superficie, porque no hay un lecho en el viento, pero esta superficie se puede mover principalmente lo que son tamaños de arena, no más de tamaño de arena, es decir, más de 2 milímetros, porque el viento no tiene tanta capacidad de levantar material. Esa carga de superficie es la que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando vamos a la playa y sentimos arena que nos toca los tobillos. O bueno, por supuesto, esas corrientes que se ven abajo con la arena seca, ¿no? Eh, Esto seguimos pasando. Esto no lo voy a hablar tanto, es más que nada, lo vimos la clase pasada, que la voy a subir a YouTube. Esto es lo que les comentaba, lo del tamaño de grano. Hay diferentes tamaños de grano. Ese tamaño de grano es básicamente, perdón, me faltó recordarles una palabra que se llama clasto. Clasto es todo fragmento de roca, ya sea que esté en suspensión o carga de lecho. Todo fragmento de roca se llama clasto. Esos clastos pueden ser muy grandes, de cientos de metros, o microscópicos. Y nosotros tenemos, dependiendo del medio de transporte, diferentes capacidades de mover distintos tamaños de grano. Por ejemplo, un río puede mover bloques muy grandes, dependiendo de su energía, su profundidad. Un glaciar puede mover bloques aún más grandes, pero el viento no puede mover bloques grandes, ni siquiera cantos rodados. Lo que va a mover es tamaño arena como mucho. Y como ven en este dibujo, en este GIF, dependiendo de la energía del medio, los clastos más grandes van a ser más difíciles de mover. Entonces puede ser que un río, a medida que vaya perdiendo energía o aumentando la profundidad, por lo tanto la energía no va a estar tan concentrada, va a ir dejando esos clastos. Este es un proceso que vamos a llamar depositación. La depositación es cuando se pierde energía en el medio de transporte y los clastos dejan de moverse. Esa depositación, como ven en este dibujo, es parcial, puede ocurrir a lo largo del medio de transporte o puede terminar en un lugar donde el medio de transporte ya no tiene capacidad de moverse, por ejemplo, un lago o el mar o alguna cuenca, que nosotros llamamos cuenca a esos espacios deprimidos del terreno, donde ya el material no se mueve o la mayor parte del material no se mueve. Entonces vemos que acá en este río los tamaños más grandes se quedan al principio, luego se sigue moviendo la arena y finalmente, ya cuando la profundidad es muy grande y no hay tanta capacidad de transporte, solamente se mueve el material más fino como las arcillas. Estos clastos, estos granitos que vemos acá, perdón, usé la palabra granito, no confundir con la roca, pero estos pedacitos de rocas que vemos acá, tienen diferentes tamaños. Y esos tamaños les ponemos nombre. Por ejemplo, a los mayores a 2 milímetros los vamos a llamar gravas. A los de entre 2 milímetros y 1/16 milímetros se llama arena. Y menos de 1/16 milímetros se llama limo o arcilla. En esta materia no hacemos mucha distinción entre limo y arcilla. Básicamente son tamaños finos de sedimento. En cuanto a la composición del clasto, pueden ser diferentes cosas. Pueden ser rocas, que llamamos litoclastos, fragmentos de minerales, que llamamos cristaloclastos,
Vitroclastos es cuando son fragmentos de vidrio volcánico y bioclastos son cuando son pedazos de caparazones o fósiles o huesos incluso constituyen bioclastos. La verdad que esto no es demasiado importante, sepan que puede ser cualquier cosa que se erosiona y que es insoluble va a constituir un clasto. Entonces, en la tercera columna, cuarta, perdón, de este gráfico, vemos algo que se dice nombre de la roca. Esto corresponde a la última etapa del ciclo sedimentario, que es convertir a los clastos en rocas. Este proceso se llama diagénesis, tiene varias partes la diagénesis, pero básicamente consiste en comprimir el sedimento por su propio peso y luego convertir ese sedimento compacto en una roca sedimentaria. Entonces, esa roca sedimentaria luego va a ser maciza, va a ser sólida, ya no se va a desgranar como el sedimento, no vamos a separar muy fácil los clastos uno del otro. Esas rocas, por supuesto, tienen diferentes nombres de acuerdo al tamaño de grano que las forma. Por ejemplo, algo que está formado por gravas, nosotros vimos en la clase lo que son cantos rodados, que son estas gravas muy redondeadas. A ver si tenemos una acá. Lo que son los cantos rodados, que los vamos a ver mucho en los lechos de los ríos, forman conglomerados o brechas, dependiendo si los clastos son angulosos o no. La arena forma areniscas y lo que son los limos y las arcillas van a constituir una roca que en esta materia, por una cuestión de simplicidad, le vamos a poner otro nombre. Yo acá no lo edité, lo tengo que editar y me olvido, que se llama pelitas. Esto lo cambiamos básicamente porque es un término que corresponde más al uso en español latino que al uso en español de España, ¿no? Entonces acá lo ponemos como el nombre de pelitas. Van a encontrar diferentes nombres de esto depende mucho de la bibliografía y del geólogo, de la escuela geológica que haya puesto los nombres. Bien. Algo importante de lo que es el tamaño de grano es que hasta la arena nosotros las podemos distinguir a simple vista. Ya lo que es limo y arcilla necesitamos microscopios. El caso de la arcilla, que es el tamaño más fino, necesitamos microscopios de barrido electrónico, que son estos que generan estas imágenes de mucho detalle, en general en blanco y negro. Estas rocas sedimentarias me faltó aclarar, luego lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero generalmente se depositan en capas que nosotros llamamos estratos. Son capas horizontales que probablemente hayan visto en algún lado. Ahora vamos a la unidad 2, perdón, a la segunda parte de la unidad 5, donde quiero hablar de otro tipo de rocas sedimentarias. Todas las que vimos hasta ahora se llaman clásticas o silicoclásticas porque los clastos son principalmente de feldespatos, que son minerales muy duros. No significa que no pueda haber otro tipo de mineral. Así que le llamamos clásticas o silicoclásticas. Pero dentro de las clásticas también están las bioclásticas. Las bioclásticas, los voy a googlear ahora para que puedan. Bueno, acá tenemos algunas rocas bioclásticas. Podemos ver, por ejemplo, estas que están formadas, las famosas rocas formadas por conchilla de mar, son rocas bioclásticas. En este caso, está formado por pedacitos principalmente de almejas, de bivalvos y de gastrópodos, de caracoles. Esto es muy común de encontrar en la costa bonaerense. En cualquier costa, en realidad. Estas rocas, además, si bien son rocas bioclásticas, tienen un nombre que se llama coquina. Por supuesto que las rocas bioclásticas también pueden estar formados, por ejemplo, por fósiles, como acá vemos una roca formada por una monite. Eso lo van a encontrar mucho en algunas casas, no todas, donde se usan rocas bioclásticas. Acá lo voy frente hogar, lo voy a poner, no sé, como para que se note en algunos lados, a ver si lo encuentro.
se pueden encontrar amonites incluso usados en frentes de edificio. Eso les puede servir mucho para el trabajo práctico. Caliza con amonites, no sé cómo buscarlo, pero lo van a encontrar en algunos lugares. Chá de caliza, bueno, en algunos lugares, acá hay algunos dibujos, pero pueden encontrar algunos fósiles. Bien, volviendo a la diapositiva. Entonces, las bioclásticas entran dentro de un grupo de rocas sedimentarias que también son biogénicas, porque su origen corresponde a seres vivos. Dentro de las biogénicas podemos identificar también el carbón mineral. El carbón mineral, no confundir con el carbón vegetal que utilizamos en los asados, em, es una roca sedimentaria ametamórfica en algunos casos, porque básicamente consiste en la transformación de materia vegetal muy antigua a través de muchísima presión. Como vimos en la unidad 2, en el carbonífero, en el periodo carbonífero, hace más o menos 350 millones de años, hubo muchísima formación de carbón mineral. Se ve muy parecido al carbón vegetal, es un material negro, pero el carbón vegetal es un producto industrial producido por el ser humano, ¿no? Esto es producido por la naturaleza y tiene mayor capacidad calorífica. Recuerden que el carbón mineral es el combustible fósil más antiguo que se conoce, es el que básicamente alimentaba las máquinas de vapor en la revolución industrial, hasta el siglo XX que se reemplazó por lo que es el gas natural y el petróleo. Entonces, el carbón mineral también lo vamos a incluir dentro de las rocas sedimentarias. En algún caso, esa roca sedimentaria se puede convertir en una roca metamórfica. Este es un tipo de carbón que se llama antracita. Es un carbón que está prácticamente todo formado por grafito puro. Es un Se ve muy plateado, básicamente es el mismo material de las minas de lápices, así que se va a ver muy parecido a una mina de lápiz, nada más que muy grande. Eh, y la antracita ya estaría dentro del campo de las rocas metamórficas. Esto lo pasamos porque ya lo vimos. Básicamente acá tienen algunos ejemplos de lo que son las rocas silicoclásticas. Estos son los conglomerados formados por cantos rodados y estas son las brechas formados por clastos de gravas angulosos. En ambos casos corresponden a rocas muy parecidas. Estas son las areniscas, también las van a tener en frentes de casas, por ejemplo la famosa roca Piedra Mar del Plata. Es un tipo de arenisca que se utiliza muchísimo en frentes de edificios y casas, ¿no? Las areniscas, por supuesto, tanto los conglomerados como las areniscas o las pelitas pueden ser de diferentes colores. No se basan en los colores para distinguir la roca. Básicamente, si ven los clastos muy grandes, se trata de conglomerados o brechas. Si los clastos son pequeños, pero los pueden sentir, es decir, pasan la mano y lo sienten rugoso, se trata de areniscas. Y por último, si la superficie es muy lisa y no pueden distinguir los clastos, se tratan de pelitas. Las rocas silicoclásticas son muy interesantes porque pueden conservar, primero, no solo fósiles, los fósiles están en rocas sedimentarias, pero también pueden conservar estructuras del medio de transporte. Por ejemplo, acá, en la parte de arriba, vamos a ver un río, un pequeño cuerpo de agua que ha formado estas estructuras llamadas óndulas. Estas óndulas se pueden, entre comillas, fosilizar, se pueden volver parte de la roca si la depositación es rápida y es cubierta por otro sedimento. Y acá vemos lo que son las óndulas antiguas de una roca sedimentaria. Hay muchos tipos de estructuras, se llaman estructuras sedimentarias. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que es
la caída de gotas de lluvia, lo que son grietas de desecación. Esto se produce en sedimento muy árido, muy seco. Podemos ver también lo que son clastos imbrincados, es decir, esta estructura en dominó de clastos que se van agrupando así en manera diagonal. Podemos ver estructuras así erosivas que se llaman, eh, perdón, me olvidé el nombre, cárcavas, estos se llaman cárcavas. Podemos ver estructuras de erosión alrededor de clastos. Podemos ver marcas de sedimento, ya sean surcos o turbulencias. En esta página tenemos muchísimas estructuras sedimentarias eh, para, que han recolectado algunos geólogos de Argentina para ver. Por supuesto, las van a clasificar dependiendo de su origen. Bien, no me quiero adentrar tanto en esto, no se los voy a tomar en el parcial, así que quédense tranquilos. Ahora vamos a pasar a lo que son rocas, otros tipos de rocas sedimentarias, en este caso se llaman rocas carbonáticas. Están formadas principalmente por carbonato de calcio, este mineral que puede ser calcita o aragonito. El carbonato de calcio tiene su origen principalmente en seres vivos, ¿no? Lo que son los caparazones o los esqueletos de algunos animales, como por ejemplo en la foto de arriba los corales, producen carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio luego, en el ciclo sedimentario, va a formar rocas calizas o rocas carbonáticas. Es lo mismo, rocas caliza o roca carbonática. Puede haber distintos orígenes de las rocas carbonáticas. Uno es justamente con la movilización y sedimentación de fragmentos de organismos, como pueden ser corales, bivalvos, gastrópodos, me- cualquier cosa que tenga un caparazón de carbonato de calcio. Esas corresponden a carbonáticas bioclásticas. Pero después pueden tener un origen químico que vamos a ver más adelante. No confundir las rocas calizas con los mármoles. Son rocas que tienen iguales composición, pero los mármoles son rocas metamórficas. Acá vamos a buscar unas fotos que se forman por el metamorfismo de las rocas calizas. A simple vista, si están pulidos, pueden ser muy parecidos. Por ejemplo, acá vemos rocas calizas pulidas. Una roca caliza pulida es el travertino. Ahora lo vamos a buscar. El travertino es un tipo de roca caliza que se usa muchísimo en construcción y puede estar pulido o cortado. Pero si nosotros buscamos un mármol, los mármoles son bastante parecidos en algunos casos a las rocas calizas. La composición es la misma, están formados por caliza, por calcita u aragonito, pero el mármol es una roca metamórfica. Ha sido sujeto a muchísima presión y temperatura. A diferencia de las calizas, que son rocas que se formaron a presiones más normales, por debajo de 200 grados centígrados. Acá tenemos calizas de tipo bioclásticas, son estas calizas formadas por fragmentos de organismos. Como ven, pueden ser corales, en el caso de abajo, todo lo que son fragmentos esqueletales de bivalvos y caracoles. En este caso tenemos amonites. Cualquier cosa que haya tenido un caparazón puede formar una caliza bioclástica. Hay calizas que no son bioclásticas, por ejemplo, estas se llaman calizas olíticas, están formadas por pequeñas esferas de carbonato de calcio que no tienen un origen biogénico. Hay calizas que se forman en cavernas, se llaman calizas kársticas, son calizas de origen químico. Cuando son de origen químico me refiero a que el carbonato está disuelto en el agua y luego va precipitando una vez que el agua se vaya evaporando o secando. Este tipo de estructuras son muy comunes en cavernas, en algunos casos son superficiales, esta es el famoso travertino que les mostré antes, y básicamente van a formar estructuras de diversos tipos dependiendo de cómo haya fluido el agua por ese lugar. En este caso tenemos estalactitas y estalagmitas,
Acá tenemos más bien todo un recubrimiento de una caverna. Y en este caso acá tenemos afloramientos de travertino. Luego tenemos las concreciones carbonáticas. Las concreciones carbonáticas tienen distintos tipos de orígenes. Básicamente se forman a partir de un núcleo. Este núcleo puede ser un organismo, por ejemplo un caparazón, o puede ser otra roca, donde alrededor de ese núcleo va creciendo el carbonato de calcio. Tienen formas esféricas, algunas achatadas, y son muy interesantes porque muchas de ellas tienen fósiles. Vamos a buscar concreción carbonática fósil y vamos a encontrar muchas personas que se encargan de romper las concreciones carbonáticas buscando fósiles en el medio. Miren, en este caso tiene dientes de un plesiosaurio. Si queremos buscar casos argentinos, vamos a buscar el famoso campo de bochas de San Juan. Es un lugar que está en Ischigualasto, un parque nacional, donde está repleto de concreciones carbonáticas. Acá tenemos algunas fotos de lo que le llaman campo de bochas. Entonces, bien, las rocas sedimentarias químicas, como les comentaba, se forman principalmente por evaporación del agua. Puede haber otro proceso de formación que no lo quiero meter porque va a ser muy complejo, que tiene que ver con cambios de temperatura, pero principalmente es cuando el mineral comienza a precipitar, es decir, se vuelve sólido. Antes no era un mineral, sino que eran sales en solución y luego se empiezan a cristalizar. Piensen, por ejemplo, en un vaso de agua con sal. Si ustedes ponen un poquito de agua con sal, lo dejan toda la noche, el agua se va a evaporar y en el piso va a quedar la sal. Eso lo pueden hacer con azúcar también, pero bueno, con la sal es muy parecido a lo que sucede en los salares. Los salares son regiones que antes fueron lagos, pero luego el ambiente cambió, se volvió muy árido y esos lagos se evaporaron dejando sales. Esas sales son principalmente lo que nosotros conocemos como sal de mesa, la halita, el mineral halita, que es cloruro de sodio, aunque también hay otros minerales como por ejemplo el yeso o sales de potasio. Estos salares son muy importantes en Argentina porque en Argentina no todos los salares del mundo tienen esto, pero las regiones de Argentina, Chile y Bolivia tienen lo que se llama cuadrilátero, iba a decir triángulo, pero cuadrilátero del litio. Esta es una región, como lo indica el nombre, es un cuadrilátero, donde se ubican la mayor parte de los salares del mundo, diría, y donde esos salares contienen un elemento químico que se llama litio, que es muy importante para la construcción de baterías. Las rocas sedimentarias químicas, si bien unas muy importantes son estas que les digo, lo que son los salares con sal y yeso, en otros casos podemos tener rocas sedimentarias, miren, vino un compañero, rocas sedimentarias químicas conformadas por otros minerales como por ejemplo el cuarzo, ¿no? Que estas se llaman chert. Hay diferentes nombres, pero uno muy común es el chert. Pero un caso nacional de rocas sedimentarias químicas en el puente del Inca, en Mendoza. Estos son rocas formadas principalmente por calcita y yeso. Es un río que tiene mucha concentración de sulfatos y carbonatos y ha pasado por un fuerte de una construcción precolonial donde se ha depositado todo este material eh, carbonático, pero de un color amarillento ocre por la cantidad de azufre que hay en el ambiente. Es un azufre de origen volcánico. También tenemos rocas sedimentarias químicas de hierro. Estas rocas no se forman en la actualidad porque las condiciones de los cuerpos acuosos, esto me está molestando mucho, las condiciones de los cuerpos acuosos ha cambiado considerablemente en el presente, pero en el pasado, me refiero a un pasado muy antiguo, más de 2500 millones de años, en el Precámbrico, las condiciones de los mares eran distintas, tenían más hierro disuelto. Ese hierro se precipitó cuando se empezó a oxigenar los mares y formó estas rocas de color rojizo que se llaman
formaciones de hierro bandeado. No tienen otro nombre, se llaman así o les ponen BIF. Y son una fuente muy importante de hierro a nivel mundial. Hay otros tipos de rocas sedimentarias con hierro, estos se llaman nódulos de hierro, estos sí se forman en la actualidad, son rocas formadas principalmente en los mares. También hay nódulos de manganeso. Estos nódulos pueden tener minerales de importancia económica como el cobalto, el níquel o el cobre. Esto es lo que les comentaba antes, el carbón mineral es un tipo de roca sedimentaria, no es una roca sedimentaria química, no es clástica, es otra categoría, pero es una roca sedimentaria de origen biológico. Por último tenemos las rocas fosfáticas. Las rocas fosfáticas pueden ser de origen químico, pero principalmente son de origen bioclástico y son rocas formadas por fragmentos de huesos de vertebrados. Los huesos de los vertebrados, como nosotros, están formados por un material que se llama hidroxiapatita. Es un material que tiene fósforo y ese material también puede formar rocas. No son tan comunes como las rocas calizas, pero son muy importantes a nivel económico porque de aquí se puede extraer fósforo. El fósforo es muy importante como fertilizante. Por último, a nivel astronómico, podemos mencionar que las rocas sedimentarias están en todos los planetas terrestres. Marte, por ejemplo, es uno de ellos, que en algún momento tuvo un ciclo sedimentario activo. Hoy en día Marte tiene un ciclo sedimentario principalmente propulsado por el viento, pero en el pasado tuvo agua líquida. Así que podemos ver el ciclo sedimentario eólico en Marte, principalmente en lo que son las dunas eólicas. Estos son dunas, médanos, campos de médanos producidos en Marte. En el pasado, acá podemos ver rocas sedimentarias mucho más viejas formadas por cuerpos acuosos, principalmente ríos y lagos.